Cordial saludo a todos los presentes. Hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad renal. Esta la vamos a definir como la pérdida de la función renal que es progresiva y que se caracteriza porque los riñones dejan de cumplir su función. Los riñones son órganos pares que se encuentran ubicados retroperitonealmente detrás del peritoneo a cada lado de la columna vertebral y anatómicamente tienen la forma muy parecida como de un frijol. Los riñones se caracterizan porque ellos filtran la sangre. Cuando nosotros nos alimentamos, todos los alimentos contienen sustancias que son de desecho. Se producen sustancias de desecho y el órgano encargado de eliminar esas sustancias es el riñón. Por eso él toma todas esas impurezas que se producen de los alimentos, todas esas sustancias tóxicas que se producen, las filtra y las elimina, regresando nuevamente al torrente sanguíneo las sustancias que son necesarias para nosotros. Esta es una parte importante. Adicionalmente, también el riñón sintetiza hormonas, juega un papel importante en el control de la presión arterial. Este es otro dato interesante y juega también un papel importante en la anemia, ya que los riñones producen otra hormona que se llama eritropoyetina, que esta es la encargada de estimular a la médula ósea para que ésta produzca glóbulos rojos. Esto explica por qué el paciente renal o enfermedad renal también va a presentar anemia. Presenta anemia precisamente porque los riñones no están trabajando bien y entonces no producen la eritropoyetina, y al paciente renal entonces hay que administrarle su eritropoyetina para que pueda su médula ósea producir los glóbulos rojos necesarios y prevenir la anemia. A grandes rasgos estas serían las funciones primordiales de los riñones. Existen otras, pero vamos a hablar específicamente de esto. Los riñones tienen una unidad estructural y funcional que se llama la nefrona. La nefrona es la unidad encargada de filtrar la sangre, hacer la función total del riñón, de filtrar, reabsorber, tomar lo que sirve, lo que no sirve, tomar los electrolitos, sodio, cloro, potasio, equilibrar el pH de nuestro organismo. Nosotros tenemos aproximadamente 1.200.000 nefronas por cada riñón. Cada riñón. Estas nefronas nosotros las cuidamos durante toda nuestra vida, pero a medida que envejecemos, las nefronas van perdiendo su funcionalidad. Esto debido pues a malos hábitos alimenticios, a que consumimos alimentos que pueden tornarse agresores a los riñones, ciertos medicamentos que se utilizan crónicamente o para patologías crónicas también pueden ir afectando la función de los riñones poco a poco. Y esto va deteriorando la función renal. Hay muchas pruebas de laboratorio que podríamos utilizar para verificar cómo está la función renal. Actualmente se encuentran disponibles, por ejemplo, la creatinina, el BUN o nitrógeno ureico en sangre, un simple parcial de orina, la proteinuria también la podríamos utilizar. Un dato muy importante, la cantidad de proteínas en la orina, la microalbuminuria. Y también podemos hacer la cistatina C y la velocidad de filtrado glomerular, que debería ser algo importante en toda consulta renal. Siempre deberíamos hacer esas pruebas. Podríamos agregar otras más. Podríamos medir la tensión arterial del paciente, a ver cómo está. Podríamos hacer glucosa también y hemograma para verificar un chequeo general. Pero las pruebas de función renal, creatinina, microalbuminuria, velocidad de filtrado glomerular, con eso nos hacemos una idea de cómo está trabajando nuestro riñón. Pero hoy vamos a hablar específicamente de cuáles son los síntomas que se presentan cuando un paciente está iniciando una enfermedad renal. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tiene ese paciente? Hay que aclarar también que muchos pacientes en las etapas iniciales no presentan síntomas. No tienen síntomas de enfermedad renal. Y solamente se enteran porque de pronto en algún momento por chequeo general o por cualquier otra cosa el médico le ordena un examen para verificar cómo están sus riñones y se observa que el paciente tiene problemas renales, tiene los riñones que no están funcionando bien.
En algunos casos se van a presentar síntomas y es lo que vamos a estudiar hoy para tratar de que si está iniciando una enfermedad renal, poder detenerla y frenarla o enlentecer su progresión. Esa es la idea de hoy. Bueno, lo primero que nosotros vamos a observar cuando un paciente tiene enfermedad renal es que se puede presentar una orina espumosa. Vamos a observar espuma en la orina. Esta es una característica importante y está netamente asociada con la eliminación de proteínas. Nosotros nunca debemos eliminar proteínas por la orina. Hay algunas situaciones fisiológicas, normales, por las cuales puede aparecer proteínas en la orina. Por ejemplo, en el embarazo se acepta una cantidad de proteínas en la orina y esas se denominan ortostáticas o proteínas fisiológicas o posturales, que es por una condición específica. También después de hacer ejercicio extenuante, después de hacer ejercicio, si tú te realizas un examen de proteínas, posiblemente van a aparecer trazas de proteínas en la orina, pero también son fisiológicas o posturales. Entonces, la orina espumosa quiere decir que hay un exceso de proteína, pero esta espuma que se va a observar en la orina es una espuma diferente a la que normalmente se puede producir cuando tú orinas. Por ejemplo, esa orina puede ser que incluso se llene todo el sanitario de orina. Esto es un signo que enseguida debemos aclarar y debemos hacernos un examen de orina, de proteínas en la orina, de creatinina para ver cómo están funcionando nuestros riñones. Este es un dato muy importante. De que también hay algunas condiciones que no tienen nada que ver con enfermedad renal, pero que también se pueden asociar a esta condición, como por ejemplo, el paciente en algunos casos puede orinar en un sanitario, se puede llenar de orina y resulta que los sanitarios tienen algún detergente, alguna sustancia que puede interactuar, reaccionar con la orina y producir espuma y el paciente no tiene proteinuria ni daño renal. Esta es una condición muy importante, pero siempre la debemos aclarar. Otra condición que podemos observar es que el paciente tenga una orina de color anormal, colores anormales en la orina. La orina normalmente debe ser amarillo claro y ligeramente turbia o con poca turbiedad. Una orina transparente va a indicar, transparente como el agua, va a indicar una sobrehidratación. O sea, puede ser esto, que el paciente esté tomando mucha agua o que el paciente esté iniciando también una diabetes. En la diabetes el paciente tiene muchas ganas de tomar agua, ingerir mucho líquido, porque la glucosa, como está elevada en la sangre, y posiblemente el paciente no lo sabe, el riñón es el encargado de filtrar esa sustancia que está elevada en la sangre y para eso toma mucha agua para poder eliminar esa glucosa. Entonces la diabetes es una condición que puede producir la orina transparente, también una sobrehidratación, pacientes bebedores compulsivos de agua, o hay otra condición metabólica que no tiene nada que ver con diabetes, que se denomina diabetes insípida, donde hay un desequilibrio de la hormona ADH y esa hormona ADH hace que el organismo elimine mucha agua, no tiene nada que ver con diabetes. De todas maneras, siempre hay que analizar cómo está nuestra orina, o estamos sobrehidratados, estamos tomando mucho líquido. Primero, orina transparente. Segundo, una orina de color rojo. Esto nos va a indicar, esto es un signo de alarma. En algunos casos, lo primero que se va a sospechar cuando hay una orina roja es que el paciente pueda tener cálculos renales. Los cálculos renales son pequeñas piedrecitas que se forman en los riñones y que pueden erosionar la mucosa de los riñones, dañarla, porque tienen bordes filosos y puede producir sangrado y mucho dolor al paciente. Mucho dolor al paciente. Entonces el paciente orina color rojo, siempre debemos verificar con un examen de orina. También hay otras condiciones, medicamentos como la rifampicina, la acitromicina, pueden en algunos casos teñir la orina de un color rojo o rosado. También se puede presentar por el consumo de ciertos alimentos, como por ejemplo la remolacha, que también se conoce como betarraga, betabel. Esta también puede teñir la orina de color rojo y no tiene nada que ver con hematuria o con sangre en la orina. Pero siempre se debe hacer un estudio para verificar esto. Si tú comiste remolacha y tu orina está de color rojo o estás tomando alguno de los antibióticos que te mencioné y estás orinando rojo, pues no es necesario.
Eso en un par de días va a cesar y tú vas a seguir con tu orina de color normal, amarillo, ligeramente turbio. Otra condición es la orina de color negro. El paciente muchas veces puede orinar de color negro y esto también es una condición seria. Puede ser por sangre, glóbulos rojos dañados, sangre ya vieja, glóbulos rojos dañados, que pueden salir por la orina y teñirla de color negro. Esto se denomina de color ámbar o color como Coca-Cola. Ese es el color. Esto se presenta, pues generalmente hay enfermedades serias que la producen, como el cáncer, algunos tipos de cáncer renal, algunos quistes en los riñones pueden colocar este color en la orina, o también se puede presentar por el consumo de metronidazol. Este es un antibacteriano y antiparasitario que se utiliza muy comúnmente en la práctica clínica de su eliminación metabólica renal, así que puede teñir la orina de color negro. Es muy importante esto en el motivo de las consultas. Muchas veces llegan las consultas los pacientes que están orinando negro, están preocupados, les preguntan, ¿has tomado algún medicamento? Sí, estoy tomando metronidazol. Bueno, normal. Eso ocurre normalmente cuando se consume metronidazol. Cuando suspende el tratamiento, debe tu orina recobrar su color normal, su color amarillo ligeramente turbio. También se puede presentar una orina de color verde fluorescente. El color verde es muy común en pacientes que toman, por ejemplo, batidos verdes o que están suplementándose con multivitamínico. Las vitaminas, algunas tienen eliminación renal y pueden tomar ese color, la orina puede tomar un color verdoso. Este dato es importante, o también puede ser por la presencia de una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa. Esa Pseudomonas puede tornar la orina de color verde y puede tornarse incluso cuando la colocamos con luz ultravioleta de color fluorescente. Esto es típico de las pseudomonas y esto necesita un tratamiento médico y una investigación más profunda, un cultivo de orina. Bueno, esta sería la segunda condición, las orinas de colores anormal. Otro síntoma que puede presentar el paciente, es un dolor en la espalda baja. En el lugar donde se encuentran los riñones, el paciente puede presentar un dolor en este sitio que el médico cuando golpea puede sentir, el paciente puede sentir algún dolor en esos sitios, en el sitio donde se encuentran los riñones. Entonces, dolor en la espalda baja, otra condición importante, cuando el paciente se levanta, no puede pararse de la cama porque le duele la espalda baja, el lugar donde se encuentran los riñones. También se puede observar que el paciente presenta prurito o rasquiña en la piel, una rasquiña que no se quita, y en algunos casos se pueden formar lesiones o pequeñas costras por la rasquiña que se forma. Y esto precisamente se da porque los riñones no están filtrando bien. Yo les dije al inicio que los riñones son los encargados de eliminar sustancias tóxicas de nuestro organismo. Muchas veces, como el riñón no puede eliminarlas porque no está filtrando bien, ellas se acumulan, esas sustancias se acumulan en la sangre. Y entonces nuestro organismo muy sabiamente busca otra manera de eliminar agua. ¿Por dónde eliminamos agua? Por el sudor. Entonces envía todas esas toxinas a la piel y las trata de eliminar por el sudor. Pero este es un método que no es muy eficiente para eliminar toxinas. Y entonces se acumulan en la piel esas toxinas y producen reacciones alérgicas al paciente. ¿Y esto qué le produce al paciente? Le produce el prurito o rasquiña. Entonces el paciente siempre se está rascando y puede tener lesiones en la piel. Se torna muy incómodo para el paciente por la acumulación de estas sustancias tóxicas en el organismo. También el paciente puede presentar una fatiga constante. El paciente está cansado, está debilitado, quiere estar dormido, no tiene ánimo para nada. Y esto precisamente se refuerza porque el paciente, cuando tiene la enfermedad renal, pues se acumulan toxinas en el organismo y adicionalmente no produce una hormona, la eritropoyetina, que se les mencioné al inicio, que estimula la médula ósea para que produzca glóbulos rojos, lo que hace que el paciente tenga anemia. Y esto también agrava el cuadro clínico, hace que el paciente se sienta más fatigado. Entonces, para esto, siempre si tú presentas alguno de estos síntomas, pues lo ideal es que te realices unas pruebas de función renal. La idea es que vayas donde tu médico y te ordene esas pruebas de función renal, que te las voy a repetir nuevamente: creatinina, BUN, parcial de orina, microalbuminuria,
Sería bueno una glucosa en ayuna, un hemograma y la velocidad de filtrado glomerular. Estas pruebas son indispensables para verificar la función renal de nuestro organismo. En algunos casos se puede clasificar una función renal, por ejemplo, un estadio 3, un estadio 4, donde todavía los riñones son funcionales, pero ya nosotros debemos tener una dieta especial. Esto se hace con un tratamiento con un nefrólogo y con un nutricionista renal, que te va a mandar una dieta especial para tratar de que la enfermedad renal no progrese más o se enlentezca su progresión, sea más lenta la progresión de la enfermedad renal. Por lo tanto, pues por el momento debes consumir frutas, vegetales ricos en fibra, todo lo más natural posible. Evitar ultraprocesados. Los ultraprocesados hay que eliminarlos por completo. Chorizo, butifarra, todos esos tienen conservantes que son cancerígenos, tienen grandes cantidades de sal de nitro, que es una molécula cancerígena y dañina a los riñones. También las cantidades de proteínas se debe calcular con el peso corporal del paciente, porque la proteína no la puedes eliminar de tu dieta, pero sí puedes disminuir su consumo. El médico te dirá qué cantidad de proteína puedes consumir. Tomar agua pura, nada que agua con gas. Evitar también los jugos endulzados o endulzantes. Tratar de suspender mucho el azúcar, helado, todo eso mientras inicia tu tratamiento y te normalizas los niveles de creatinina o la velocidad de filtrado glomerular. También es importante que si el paciente es fumador, suspender el cigarrillo por completo, suspenderlo por completo, y también el alcohol. Si el paciente consume alcohol, pues hay que eliminarlo. Ya sabemos que el alcohol es una molécula tóxica muy dañina para nuestro organismo y adicionalmente también se encuentra relacionado con varios tipos de cáncer en nuestro organismo. Así que debemos tener una alimentación saludable, tratar de controlar nuestro peso. Esto lo hacemos con una buena alimentación, y si no estamos contraindicados para hacer ejercicio, a hacer una buena rutina de ejercicio, lo que es caminar, correr, trotar. Realizar todas estas actividades pues ayudan a mejorar nuestro metabolismo, ayudan a mejorar nuestra salud en general, controlamos nuestro peso y de esta manera se normaliza nuestra velocidad de filtrado glomerular y nuestros riñones van a funcionar mejor. Si te ha gustado esta información, no se te olvide darle un like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera estarás al tanto de toda la información de tu canal de Bioquímica, el canal de medicina y salud. Un abrazo, bendiciones a todos.